en un día muy especial para la República Argentina, ya que en el Senado se está tratando la famosa ley bases. Bueno, ahí parece que privatizaciones, jubilaciones, hubieron cambios de último momento, el gobierno cedió un poco para tratar de salvar el proyecto, para que salga adelante. El oficialismo propuso algunas modificaciones precisamente al dictamen para asegurarse de algún modo los votos. Bueno, la cuestión es que están sesionando. Se especula con un tema de un posible empate que en definitiva la presidente, perdón, del Senado, la vicepresidente de la República, tal vez tendría que ser la que se convierta en la figura, ¿no? Si es que ella logra, cuando se vote en general, ¿no? Obviamente, el desempate con su voto. Y recordemos que el voto del presidente vale doble, ¿no? Ahora, bien puede ser que Milei, esto es solamente aclaratorio, bien puede ser, Milei, saben que ustedes que mañana va a participar, invitada por la premier italiana, al encuentro del G7, algo que es bastante importante y que es muy importante, digamos, que la Argentina, en la figura del presidente, esté allí presente. Ayer ya lo explicamos, no vale la pena decirlo. El presidente hoy en una conferencia absolutamente técnica, digo conferencia porque más que un discurso es una conferencia cada vez que habla Milei, absolutamente técnico frente a un montón de empresarios de distintas disciplinas, donde ratificó su convicción total y absoluta de que el Estado no tenga que participar nada más que en aquello en que deba participar y no inmiscuirse en las cuestiones entre particulares. Ratificó eso, ratificó la necesidad de mantener el equilibrio fiscal y dijo que a mí de la Casa Rosada, aunque me quieren voltear, no me sacan ni muerto. O solo muerto, algo por el estilo. Bueno, la verdad que no es tan dramático el tema. Lo que sí es dramático, papelonero, no sirve para nada, es esta tensión, empujones, gases pimienta, en las movilizaciones opositoras precisamente que se están haciendo en el Congreso. Yo creo que alguna vez hay que ponerle coto a esto. Y el protocolo antipiquete está funcionando, porque en un momento determinado de las 9 empezaron a congregarse ahí, convocados, recordémoslo, ¿no? Por el camionero Pablo, bueno, camionero nunca fue, pero no importa, por el que afana a los camioneros, Pablo Moyano Jr., el Moyano Jr., digamos, Pablito, que no tuvo el apoyo de la CGT, pero movilizó a parte de los camioneros. La verdad que no es una movilización. A ver, la CGT nos tenía acostumbrado a convocar y hacer grandes movilizaciones. Bueno, no está pasando. La gente se está avivando de esto. Pero ¿quiénes están presentes alrededor del Congreso? Los de siempre. La izquierda, per jodere, como de costumbre, con sus estandartes colorados, los tipos que están al cohete y que discuten y que hablan de los derechos y yo qué sé. Por otra parte, algunos senadores de Unión por la Patria que magnifican la cuestión diciendo terrible represión de las fuerzas de seguridad. En el Congreso están sesionando los senadores en este momento elegidos por el pueblo, por todo el pueblo, de las distintas ideologías. Entonces nada tiene que hacer nadie para ir a presionar para que salga lo que un sector minúsculo, obviamente, de la sociedad pretenden que se haga conforme ellos quieran. Si lo elegiste, déjalo. No lo elijas más en todo caso si no te gusta. Pero no tiene ni lógica todo esto. Pero bueno, da mucha bronca tener que explicarlo, ¿no? Porque retrocedemos, vamos para atrás, provocan a propósito, provocan a la policía a propósito. Recordemos lo que pasó en aquella oportunidad, las famosas 14, 7, 24 toneladas, me importa un corno qué cantidad son, toneladas de piedra que tiraron. Bueno, la verdad,
Un absurdo. Hay que dejar que todo esto se desarrolle. Yo estimo que como va la cosa para las 18 horas más o menos del día de hoy, 6 de la tarde, se va a hacer la votación en general. Ahí puede que se empate. El presidente aún no viajó y yo creo que está especulando con quedarse precisamente para ver cómo se va desarrollando todo esto, porque ¿qué sucede? Algo que está claro, pero que los chicaneros de siempre de la política pueden ponerlo oscuro. Si hay algún empate, define el presidente del Senado. En este caso sería la vicepresidente Victoria Villarroel. En la medida en que ella no haya asumido provisoriamente la presidencia de la nación, teniendo en cuenta que el presidente sale del país. Ahora, el presidente no está saliendo aún del país y está especulando para ver cómo va el desarrollo, de manera tal que Victoria garantice, si hay algún empate, precisamente que se pueda aprobar la ley en general. Pero puede suceder que esto se dilate, que se vaya más adelante y que Milei, que comprometió la presencia en el G7, y vuelvo a repetir, desde mi punto de vista es muy importante que esté en el G7, porque ahí está lo más granado, están los países más poderosos, y nosotros tenemos que insertarnos en el mundo definitivamente, y quién mejor que la figura presidencial para hacerlo, ¿no? Ahí están todos los presidentes en el G7. Insisto, de los países más poderosos, desde lo económico, desde todo punto de vista. Ahora bien, si se diera esa hipótesis, que Milei tiene que ir para estar presente allí, que no salió, se demoró la votación, asume como presidente la vicepresidente, en este caso no podría votar. Obviamente está ocupando otro cargo. Lo tendría que hacer el presidente previsional, Abdala. Pero Abdala es senador y como tal, desde su puesto del Senado, vota. Y si como presidente de provisional, porque en ausencia de Villarroel, hay que definir porque hay un empate, en ese caso, según el reglamento del Senado, no está en ninguna otra parte, se justificaría el doble voto. Algunos dicen, no, ¿cómo va a votar 2 veces por la misma cosa? El voto del tipo vale doble. No, el voto no vale doble. Él votó como senador y ahora vota como presidente para definir un empate. El reglamento dice que sí. Ahora, ¿saben qué? Desde el gobierno dice que son tan pícaros que pueden embadurnar de alguna manera todo esto para que en definitiva se patee la pelota fuera de la cancha. Lo demás es tema opinable. Yo no voy a entrar en esa especulación de que si el senador de tal parte hizo tal cosa. Bueno, Lustó se mandó una exposición tremendamente larga. Justamente Lustó, miren, a esta altura de la partitura, yo creo que está último en el ranking de aceptación. Un tipo que en realidad en su momento es capaz. De economía sabe, podríamos discutir, ¿no? Acordemos, ¿no?, que fue protagonista precisamente el creador de la 125, que es donde se abrió la grieta en la República Argentina y que obligó al doble voto en aquel momento de Cobos, precisamente también en el Senado. Ahora vuelve a ser protagonista porque él presentó un proyecto propio, que solamente lo va a apoyar el kirchnerismo. Vale decir, el presidente de Unión Cívica Radical, partido más que centenario, unido a lo más rancio del kirchnerismo, la verdad no te llama un poquito la atención, no te hace un poquito de ruido. Yo creo que Lustó se está inmolando en función de nada, en función de sus propios intereses. Pero bueno, esa es una cuestión que iremos viendo en el transcurso del día de hoy para ver hacia dónde vamos a llegar con esto. Pero yo quiero hacer otro análisis. Dejemos que en el Senado sigan discutiendo la cuestión y veremos al final cuáles son los resultados.
Mi editorial de hoy yo lo he titulado Nos une el espanto. Y le robé un pedacito, ¿no?, de una fracción, digamos, de la famosa frase del célebre José Luis Borges, donde decía: no nos une el amor, nos une el espanto en relación a Buenos Aires. La frase era bastante más larga, ¿no? Pero ¿por qué digo nos une el espanto? Porque con un Senado tratando de voltear la ley Bases y sin herramientas durante el primer semestre por parte del gobierno, el problema se torna grave. No solo porque hay que corregir y poner en marcha la economía, que es vital, sino y sobre todo porque el gobierno intenta hacerlo planteando una lógica de mercado que choca de frente contra la idiosincrasia estatal, que está arraigada desde hace décadas en el acervo cultural de los argentinos. La mutación tal vez lleve demasiado tiempo. Para los argentinos, o al menos para buena parte de ellos, el rol del Estado, tanto en lo económico como en lo social, es como que ya no se discute, es como cosa juzgada. Se puede debatir su alcance, pero jamás su esencia. Y está allí, como siempre, para oficiar de árbitro o de tutor, o de bolsa de empleo, también diría yo, ¿no? Como todo en la vida, su operatividad ha sido más o menos saludable. Depende de la época, depende de los ejecutores, depende de quienes hayan gobernado. Bueno, con esa lógica, con esa tradición, quieren barrer los libertarios. Para ellos no hay grises ni etapas de transición. Escalados por la experiencia de Macri y su malogrado gradualismo, y los libertarios van por todo. Pero no solo que van por todo, sino que lo quieren ya. Y por eso no actúan ni proyectan en términos de procesos. Y de allí la desazón, cuando la realidad les pone enfrente la lidia política, la rosca del Congreso y la lenta burocracia. Desmontar el andamiaje estatal, y yo creo que demandará más de 4 años de gestión, y sobre todo va a demandar un fuerte respaldo popular. Como vengo diciendo desde hace siempre, el gran problema de la Argentina, nuestro gran problema, es cultural, es como somos. Tal vez el gobierno no cuente a futuro con ninguna de las dos cosas. O sea, en 6 meses la administración ha obtenido en los números logros que eran impensados, pero se teme que haya cierta fatiga entre los que deben tolerar de alguna manera el ajuste. Y por lo tanto, las encuestas, en las que yo poco creo, pero de todas maneras, marcan que la mayoría de la población aún confirma el rumbo del gobierno. La mitad de los argentinos considera que no hay otro camino por recorrer, más que el del ajuste fiscal y el apretón monetario. Por eso los une el espanto. Claro que poco menos de la otra mitad está en contra. Y ya sabemos lo volátil que es la opinión pública, ¿no? Décadas de vanas ilusiones los han conducido hasta el desaliento, al pueblo me refiero. Javier Milei no es más que el emergente de una enorme frustración social. Eso lo sabemos. Flaco favor se hace el presidente Javier Milei cuando desfila ante los micrófonos de la prensa mundial considerándose un topo destructor del aparato estatal. Me parece que hace mal en decirlo así. No es lo mismo. Es decir, no tiene términos medios en sus expresiones. Y equivoca el camino desde lo verborrágico.
La economía argentina, por no decir todo el país, ¿no?, es un mar de fondo. En realidad, la economía argentina, en realidad el país todo, la política, la economía, nosotros, la sociedad, somos un cambalache. Somos una pintura difícil de comprender, ridícula, dolorosa, pero hay que reconocerlo porque si no, seguimos siempre igual. Y ahí están a la vista la pobreza y el campo que alimenta al mundo, la inflación alta y los dólares bajo el cepo, la confianza y la duda, la esperanza y la desazón, los líderes de la tecnología a escala planetaria y el caricaturesco presidente de un país que no supo ser. Eso es el cambalache. Y superado el efecto inmediato de la política de motosierra, licuadora, y todos nos preguntamos, ¿cómo y cuándo empezará a crecer la economía? Sería exagerado que esta fuese una exigencia inmediata para Milei, habida cuenta que otros presidentes antes tampoco pudieron hacer arrancar la máquina, ¿no? Pero hoy le toca a él. Y a él hay que exigírselo. No nos olvidemos del pasado, pero el presente es este. ¿Y cuál es el plan? ¿Cuál es la fase 2 de esta estrategia libertaria? Y esa me parece que es la pregunta que prevalece hoy día. Muchos piensan que la inflación no podrá perforar el piso del 5%. Caputo dice, ayer lo dijo, que el número empieza con un 4. Pero, miren, y esta ya es una opinión personal, es más sencillo bajar la inflación del 25% mensual a un 5% que de un 5% a un 2%. El manual de la escuela austríaca tiene una marca especial en el capítulo monetario, pero hay otros factores que complotan contra la estabilidad de la inflación en un dígito. Uno de ellos pasa por los costos de la logística. El índice de costo de transporte nos dice que en mayo mover un camión en la República Argentina fue 2,45% más caro. La actividad acumula un aumento de costos del 51,64% y un incremento interanual de 264,4%. Y todo eso, todo eso ya se sabe. ¿A dónde va a parar? Y va a parar a las góndolas. Va a meterse en tus bolsillos. Pero para extirparte, no para agregarte. Por otra parte, el celo libertario sobre el uso de los dineros públicos es insólito para nuestros usos y costumbres. No estamos acostumbrados a esto. Miren, la recaudación fiscal en mayo, sin embargo, arrojó un crecimiento nominal de 320,9%, transformándose en el mejor de los últimos 27 años. Es absurdo, pero es así. Son números y son datos de la realidad. Frente a esto no hay nada que discutir, no hay nada que podamos agregar. Frente a esta cifra, el presidente exclamó en su momento, defenderé la caja a veto si es necesario. O sea, voy a vetar todo lo que se me ponga en el camino, en tanto y en cuanto vengan por la caja del Estado. Fue una advertencia de lo que diría poco después cuando la Cámara de Diputados aprobó la nueva fórmula de movilidad jubilatoria. Les voy a vetar todo, me importa 3 carajos, ¿recuerdan? Había dicho, le gusta decir esas palabras. En realidad, fue también mucha demagogia por parte de los diputados,
¿Quién puede negarse a que los jubilados tengan un sueldo decoroso, un sueldo digno? Ahora, los diputados nunca dijeron de dónde tiene que salir la plata. Por lo tanto, se lo ponen allí para moverle la caja, vetará la ley, volverá, como ya lo explicamos, al Congreso. En el Congreso nuevamente puede convertirse en ley y en este caso va a quedar en firme. ¿Pero qué va a pasar? De algún lado tiene que salir el dinero. Entonces alguna otra partida, que puede ser educación, que puede ser obras públicas, no sé, alguna otra partida, seguramente se va a ver afectada. Aquello que dijo Milei fue una advertencia de lo que diría poco después, cuando la Cámara de Diputados había aprobado, ¿no es cierto?, la nueva fórmula de movilidad jubilatoria. Pero el plan, si lo hay, tiene una incuestionable raíz fiscal. Y Milei se ha constituido en el principal guardián. Si en el corto plazo prima resolver las urgencias, en el mediano y largo debe mandar la planificación, me parece. El gobierno deberá saber, o debería al menos saber, tal vez ya lo sepa, ¿no?, ¿cuáles serán los motores que hará levantar vuelo a la economía? Es ingenuo pretender que todos arranquen al mismo tiempo y con similar intensidad. Algunos sectores van a picar en punta seguramente y otros despegarán poco a poco, supeditados a la demanda interna y a las reformas que le permitan ganar en competitividad y que tal vez nunca se vayan a concretar. Miren, hay 3 segmentos claves por su capacidad de producción: exportaciones y generación de divisas, el agro, la energía y la minería. No hay mucho más, pero necesitamos inversión. Y para que haya inversión, tiene que haber garantías de seguridad. Miren, con sus más y con sus menos, los 3 esperan que se apruebe la ley bases y entre en vigencia el régimen de incentivo a las grandes inversiones. Un punto que va a ser de larga discusión en el Senado y que tengo mis dudas que pueda prosperar. Hoy Lustó le pegó para que tenga y guarde a ese tema en particular. Pero claro, tampoco dijo de dónde van a venir las inversiones. Si vos no le das un aliciente al que vaya a invertir, no le cambias las leyes, no le cambias las reglas de juego, se la cambias todos los días, y bueno, no va a haber inversiones. Ya les voy a contar desde dónde hemos perdido la credibilidad los argentinos en un rato. Un juicio más tenemos. Solo entonces, cuando se apruebe la ley bases y ver de qué manera, podrán hundirse más capitales en este país. Si no, no va a pasar. El campo promete buenas cosechas y altos rendimientos después de la tremenda sequía del año pasado. En Vaca Muerta se estiman que este año podrían concretarse inversiones por el orden de los 10.000 millones de dólares. Y la minería, ya lo contamos la semana pasada creo, tiene ahí en la gatera 6 proyectos para la explotación de cobres en la cordillera. Una cordillera cuyo 60% está del lado argentino y no explotamos un solo gramo de cobre. Mientras que el 40% restante que está del lado chileno es el motor fundamental en cuanto a exportaciones y explotación del cobre. Saquen ustedes sus conclusiones. Y yo creo que por ahí se marcha hacia el futuro. No hay otra. Hay que ingresar dólares al país. Los que están hoy sesionando en el Senado parecen no entenderlo,
O lo entienden demasiado quizás. No vaya a ser que Milei dé el batacazo de que las cosas salgan bien y que ellos tengan que desaparecer para siempre. El presente, en cambio, es bastante más desalentador, lamento decirlo. Por ejemplo, la construcción, uno de los rubros que más empleo genera, sufrió un derrumbe del 37,2% interanual en el mes de abril, y en lo que va de 2024 acumula una caída del 32% respecto a igual periodo del 2023. Esos son datos del INDEC. Ahora está bien si se frenó la obra pública. La parálisis de la obra pública, precisamente, y la fuerte recesión azotan a la inversión. En el primer cuatrimestre se perdieron 52.400 puestos de trabajo registrados. En noviembre la construcción ocupaba 444.000 puestos laborales formales, mientras que en abril redujeron a 391.640 puestos. Y de esta forma el empleo de ese estratégico sector cayó casi un 12%. Eso es un dato de la realidad, hay que decirlo. Por otra parte, los empresarios pymes están lejos de ser optimistas. Casi el 70% de las pymes industriales alertaron que están atravesando una crisis de la actividad provocada por el derrumbe del consumo en el mercado interno y que afectó con fuerza precisamente al empleo. Casi el 80% de los industriales de todo el país se mostraron pesimistas sobre el futuro de sus negocios durante los próximos 12 meses. Pero claro, porque no hay reglas de juego claras y porque no se ha aprobado una sola herramienta para que el Poder Ejecutivo muestre sus cartas. Ahora, si son tan malas, vuelvo a repetir lo que dije los otros días ya en 2 o 3 oportunidades, ¿por qué la oposición no se las entrega? Ya que quieren que Milei se caiga, dale la mala herramienta para que se golpee. Es que son demasiado buenas, aparentemente, frente a la decisión y frente a los logros ya obtenidos en la macroeconomía, y el temor es que tenga éxito. Miren, las últimas cifras de la Universidad Católica Argentina exhiben una fotografía social que en realidad da bronca, mete espanto, duele. Un 55,5% de pobres hay en la República Argentina y un 17,5% de indigentes. Esto duele. Y de esto, los muchachos del Senado están discutiendo para ver quién escupe más lejos, en vez de ocuparse precisamente de estos problemas que se arreglan en función de una reactivación económica. No hay otra, y para que haya reactivación tiene que haber modificación de las leyes laborales, dar seguridad jurídica y tratar de lograr inversión de capital que produzca pleno empleo para terminar de alguna manera con la pobreza y pasar gente de la pobreza a la actividad, de modo tal que además le restituyamos la moral y la dignidad a cada uno de estos conciudadanos que están sumergidos en la pobreza tras tantos errores cometidos precisamente por los gobiernos populistas. Estos números son hijos de una economía que hace rato no crece y dejó de generar puestos de trabajo genuinos, y además del ajuste feroz que se está produciendo, pero era necesario, ensayado por este gobierno libertario. Lo dijo en campaña, lo aplicó, y la gente aún lo sigue apoyando. Por eso el oficialismo barre a la sociedad como un radar, ¿no? Lo mide permanentemente, la ausculta permanentemente. No siempre los resultados son los esperados.
no son tan malos. El futuro es inescrutable para el argentino de a pie. No abundan las certezas. Solo algunos pocos están convencidos de su misión en este mundo. Milei, por ejemplo, tal vez, ¿no?, sea uno de ellos, porque dice: vengo de un futuro apocalíptico como Terminator para evitar el socialismo. Lo dijo los otros días, se lo dijo a The Free Express. Y a pesar de estas expresiones poco comunes en un mandatario, o no adecuadas para un mandatario, gran parte de la sociedad aún lo sigue bancando. Tal vez, como decía Borges, aunque yo lo modifiqué un poquitito atrevidamente, ¿no?, para el remate de este editorial. No nos une el amor, sino el espanto. ¿Será por eso que te aguanto tanto? Creo que es lo que debe decir, seguramente, la sociedad argentina por estos días. A pesar de que siguen lloviendo malas noticias de hechos producidos en el pasado. Y de esto te quiero hablar, porque en nuestro editorial de ayer, justamente, hablábamos de que hemos perdido el valor de la palabra ante el mundo. Y miren si no, ¿cuántos ejemplos tenemos? ¿Cuántos ejemplos di en ese editorial? Bueno, y hoy apareció uno más. Y uno más que pertenece a la era populista, porque, vuelvo a repetir, acabo de hacer un análisis de la actual situación del país, de la economía, de la política y de la sociedad. Pero no podemos olvidarnos por qué estamos como estamos. Porque si no, todo es fácil. La Argentina fue condenada ayer, por un tribunal de Londres a pagar 1.670 millones de dólares por mal cálculo del cupón PBI al perder una instancia de apelación que hace poco tiempo nosotros habíamos comentado. El fallo incluye el monto original de la demanda, 1.300 millones de dólares, más los intereses, y la sentencia se origina en una demanda de 4 fondos de inversión con tenencia de títulos emitidos en el canje del 2005. ¿Se acuerdan quién gobernaba en el 2005? Que les otorgaba a los acreedores el beneficio de cobrar un adicional, en ese caso, o en el caso, mejor dicho, que el PBI de la República Argentina creciera por encima del 3,3% anual. ¿Se entiende, verdad? Bueno, los litigantes fueron en queja argumentando que el país modificó en el 2013 la fórmula de cálculo del PBI para evitar que sobrepase ese techo y, en consecuencia, evitar ese pago que les correspondía. O sea, denunció una maniobra fraudulenta por parte de la República Argentina. Ahora les recuerdo, insisto, cabe recordar que ese año, el 2013, coincide con la actuación como ministro de Economía del actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el por entonces secretario de Comercio, Guillermo Moreno, al que
atribuía injerencia directa en el INDEC, ambos bajo la presidencia y con la anuencia de Cristina Fernández de Kirchner. Para el último trimestre del 2013, la viveza criolla, se modificó la fórmula de cálculo del PBI y en consecuencia arrojó para el año una alza del 3,2%. Le faltaba un 0,1 centésimo para no pagar los intereses. Los acreedores se presentaron entonces, no son tontos, en los tribunales de Londres y obtuvieron una sentencia favorable en la que se dictaminó que la República Argentina había modificado los cálculos para perjudicar a los tenedores de bonos. Un papelón. Esto es de mafiosos. ¿Cómo querés que nos crean? El país apeló el fallo, para lo cual tuvo que depositar, más pérdida, 310 millones de dólares y finalmente la sentencia fue desfavorable. Ahora, no lo pagó Cristina, no lo pagó Axel, no lo pagó Moreno. Lo pagamos nosotros, el pueblo, a esos 310 millones de dólares para poder apelar. Estos ya no vuelven. Y ahora encima estamos enchufados en una deuda mayor. La última opción que le quedaría al país sería apelar ante la Corte Suprema de Inglaterra. Se imaginan ustedes, ¿no? Pero he consultado con unos cuantos especialistas que ven muy poco probable que la Corte Suprema de Inglaterra tome este caso. Va a decir, lo va a rebotar y va a quedar en firme la sentencia que en este momento nos va a obligar a pagar esa friolera de 1.678 millones de dólares en una Argentina donde los dirigentes sociales le meten la mano en el plato de comida a los pobres que manejan y tienen cautivos. Yo me pregunto, ¿no? ¿Cabe acaso alguna pena a estos exfuncionarios? Moreno, Kicillof y bueno, por obediencia debida, Cristina Fernández de Kirchner. Porque esto más que mala praxis, fue ineptitud, fue soberbia, fue impunidad. Fue haber actuado como mafia, representando a la República Argentina en una actividad y una actitud absolutamente mafiosa. Mentir sobre números que claramente, ustedes imagínense, o sea, son de cuarta. Imagínense que de ninguna manera iba a pasar desapercibido. Tarde o temprano esto iba a saltar. A mí me parece que los legisladores están preocupados porque si le va bien a Milei, le va mal, por si se privatiza Aerolíneas Argentinas, ¿no? Que la sacaron del paquete ahora. Y yo creo que me parece que el gobierno cedió porque se dio cuenta de que una aerolínea que está perdiendo cerca de 550 millones de dólares anuales, va a ser muy difícil que alguien la quiera comprar o participar aportando capitales, y sobre todo porque está superpoblada. Es la aerolínea que más cantidad de personal por avión tiene en el mundo. Entonces, yo digo, los señores legisladores deberán establecer, así como tienen cajoneada, y deberán sacarle también un poco la telaraña, la ley de extinción de dominio, por ejemplo, para recuperar los dineros de aquellos que nos han afanado, para recuperar inclusive los dineros de la droga, no es solamente los dineros de la corrupción política,
pero está cajoneado. No lo tratan. Deberían tratar los señores legisladores, presentar algún proyecto de ley donde responsabilicen a los funcionarios ejecutivos que cometan errores de esta naturaleza, que después lo termina pagando el pueblo. Porque si no, los tipos vienen, además de que son corruptos, afanan, se van y nos dejan un desastre. Se robaron lo que había y nos endeudaron en función de la ineptitud e incapacidad. Como el caso de los últimos 4 años también, ¿no? Porque no nos olvidemos que también tenemos que sumarle lo de YPF, 16.100 millones de dólares. Ahí está el fondo buffer que está queriendo quedarse con vaca muerta. Dice, está bien, no me van a pagar. Me deben. Ya los 16.100 están demandando un interés del orden de los 2 millones de dólares diarios, con lo cual, mensuales creo, con lo cual, evidentemente, de algún lado va a tener que salir ese dinero. Hemos apelado y lo vamos a perder también. Entonces que dicen, bueno, ya están mirando con buena gana, y dame vaca muerta, o dame YPF, yo qué sé, como, dame entera YPF. La verdad que me parece que algo hay que hacer frente a este tipo de circunstancias, porque si no, la Argentina no va a cambiar jamás. Miren, tenemos además de todo esto, toda la cuestión de la corrupción piquetera, la investigación judicial contra dirigentes sociales piqueteros por extorsión, facturas truchas, que comenzó en el juzgado federal de Sebastián Casanello y en el fiscal de Sergio Policita, en la fiscalía, digo, de Sergio Policita, tiene al menos una derivación de máxima importancia. En el juzgado federal de Quilmes, a cargo de Luis Armella, a lo largo de 44 legajos, investiga a más de 80 responsables y referentes de merenderos, comedores y entre otros lugares, cooperativas de trabajo que utilizaban la misma metodología para presionar a los beneficiarios del entonces programa Potenciar Trabajo para que asistan a las marchas, concentraciones, volanteadas políticas y actos en estadios y espacios públicos en donde debían vivar a los candidatos a gobernador y presidente de la nación de Unión por la Patria. Esto está en la justicia, esto está siendo investigado por la justicia, hay mucha prueba. La mayoría de las organizaciones investigadas integran la Unión Trabajadores de la Economía Popular, la UTEP, y entre ellas destacan el movimiento Evita, que encabeza Emilio Pérsico, el que estaba de los dos lados del mostrador, se extendía los cheques, iba del otro lado y los cobraba. Barrios de Pie, de Daniel Menéndez, que es funcionario en este momento, fue funcionario del Gobierno Nacional de Alberto, del Ministerio de Bienestar Social, y también ahora es funcionario del gobierno de Axel Kicillof, Daniel Menéndez, de Barrios de Pie. La corriente clasista y combativa de Juan Caldos Alderetes. Todos chantas, los gerentes de la pobreza, como alguien le llama. También se pesquisan organizaciones piqueteras de izquierda, como el caso del Polo Obrero, que ahí está también ahora frente al Congreso, referenciado a Eduardo Beliboni. Libres del Sur, su principal líder es Silvia Saravia, el Frente de Trabajadores Combativos y entre otros el movimiento Teresa Rodríguez, el MTE, que habrán visto ustedes los carteles, colorados, todos, ¿no? Bueno, la mayoría de los dichos de las personas que denunciaban ser extorsionadas y apretadas fueron corroborados de manera fehaciente. Eso dice la justicia. Y por eso sigue adelante. Los dichos de la denuncia que más destacan son de te vamos a sacar el plan porque no asistes no asisten a las marchas o a las concentraciones,
otras en las que se advierte porque estamos llevando poca gente y hacen mucho que no estás viniendo o hace mucho que no se movilizan. Advertencias y amenazas. También se denunció que en vez de asistir a la cooperativa de trabajo o a los comedores, lugares que oficiaban en ese caso de unidades de gestión de potenciar trabajo, debían asistir a una actividad partitaria o piquetera. Y en ese lugar se les pasaba lista. Lo hemos visto, son datos de la realidad, investiga la justicia. A las 3 ausencias se tramitaba ante la Secretaría de Economía Social, ahí estaba Pérsico, que estaban a cargo de él precisamente la baja del plan. Ah, ¿no viniste 3 veces? Listo, che, Pérsico, a Juancito Pérez bajámelo del plan. Se adueñaron del ministerio y Tolosa Paz miraba para otro lado y ahora se hace la distraída y dice que Petovelo no entiende nada de nada. Bueno, otras víctimas directamente referían que los referentes sociales le quitaron el plan o lo amenazaron con hacerlo. En todos estos casos, la recopilación de datos antes de ser aportados a los tribunales fueron realizados por funcionarios de los Ministerios de Seguridad de Capital Humano. Este último, el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Petovelo. ¿Te queda claro por qué la intimidaron? ¿Te queda claro por qué las amenazas? Es así, las mafias resisten dentro y fuera del Congreso. Allí están, perdiendo los privilegios. Y esta es la razón fundamental, en mi opinión, por la que, de alguna manera, el gobierno de Milei sigue teniendo ascendencia. No hay otra. Porque los une el espanto. Hasta acá llegamos, señores. Martín Rueda, muchísimas gracias por tu aporte técnico. A ustedes, señores, muchísimas gracias también por habernos acompañado como todos los días. No se vayan, ahora viene Bajo los Palos, un programa realmente interesante que nos va a llevar a un deporte que cada vez, o a 2 deportes que cada vez están cobrando más auge. Pero de esto no voy a hablar porque yo no sé nada. Ahí vienen los entendidos